A ver, yo creo que ha sido un partido que hemos dominado en la primera parte, que han salido las cosas que habíamos planteado y que creo que hemos llevado la iniciativa, hemos llegado a mandar por 10 puntos, 11 puntos a mediados del segundo cuarto. Creo que estábamos todos sumando y colaborando, mucha rotación, como siempre, pero también condicionado por las faltas. Y bueno, yo creo que el equipo se ha ido encontrando, ¿no? Al final no hemos podido irnos con mucha ventaja al descanso, pero bueno, sí que mandando, saliendo las cosas, estando concentrados, creo que haciendo una buena primera parte, ¿no? No pudiendo romper el partido ahí con 8, 10, 9, 10 de ventaja, pero bueno, yo he salido contento de cómo el equipo ha jugado la primera parte y cómo hemos enfocado el partido, ¿no? Y la segunda parte hemos vuelto un poco a ser el equipo que somos fuera de casa. Estamos mal y tenemos que ser sinceros y tenemos que ser coherentes, ¿no? Llevamos 3-5 en la segunda vuelta, son números de equipo para no bajar. Y bueno, tenemos que resetear, estamos bloqueados mentalmente. Hay jugadores que están jugando por un nivel bajísimo y un nivel de errores altísimo en el juego desde hace semanas. Es que hemos tenido la suerte de recibir a CBA en casa con bajas, de recibir a Araberri en casa con bajas, y no hacer malos partidos y sacarlos, ¿no? Pero desde la Copa estamos mal. Entonces, bueno, quedan 6 jornadas, hemos sido capaces de jugar a un nivel altísimo durante muchos meses, hemos sido capaces, yo creo, de ser el mejor equipo de la Liga durante mucho tiempo, así que lo único que tenemos que hacer es ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando, y crecer y dejarnos de tanta duda y de tanto error gravísimo en el juego, de la falta de concentración altísima que tenemos, bueno, y volver a tener la seguridad y el protagonismo que queríamos desde el principio, ser un equipo protagonista, ser un equipo con convicción, ser un equipo con seguridad, ser un equipo que propone, ser un equipo que manda, ser un equipo que siempre controla el ritmo de partido y lo quiere llevar, ser un equipo que no hay ninguna duda, ¿no? Que lo conseguimos durante meses. Ahora, por razones diferentes, no lo somos. Entonces nuestro nivel de juego es muy bajo. Es muy bajo comparado con el nivel de juego que podríamos llegar a tener. Ese nivel de juego bajo te permite jugarte el partido dentro de los 2 últimos minutos con Cáceres. Pues claro, es lo que hay. Digo que es bajo porque somos exigentes todos, plantilla, cuerpo técnico, somos exigentes y queremos jugar mejor. ¿Dónde cree que ha residido la clave para que un partido que llevabais dominado al final habéis acabado perdiendo? Yo creo que todas las situaciones que hemos jugado en ataque y en defensa en la primera parte han tenido un porqué y era claro el objetivo con el que buscábamos cada situación, ¿no? Y sobre todo nuestra faceta defensiva nos ha permitido, ellos solo han cogido creo que 3 ofensivos al descanso, solo llevaban 3 ofensivos al descanso y ha sido muy al principio, cuando han cogido los ofensivos, después hemos controlado el rebote totalmente y nos ha permitido correr, ¿no? Nos ha permitido encontrar con situaciones muy dinámicas tiros de Manu, situaciones interiores para Víctor, sin tener que elaborar demasiado, como nos gusta jugar a nosotros, ¿no? Entonces la segunda parte, los puntos que recibimos en la segunda parte son más de 50. En la segunda parte no hemos podido controlar el ritmo de partido. Y no hemos podido controlar el ritmo de partido porque no hemos controlado rebote y defensa, porque la falta de concentración en defensa ha sido altísima. El nivel de errores en defensa han sido altísimos. Hemos permitido 8 puntos debajo del aro a los grandes solos, hemos permitido tiros liberados que en la primera parte no hemos permitido un triple al final del tercer cuarto sobre la bocina, o sea, hemos permitido tantas situaciones que al final evidentemente pues Cáceres, que ha hecho un buen partido, se ha metido en el partido y ha aprovechado eso y tiene jugadores, o sea, el robo de Luis cuando te recorta, una serie de fallos ofensivos y defensivos que un equipo como Cáceres con tanto talento y con tanto jugador de nivel alto pues te castiga y te gana, vamos. Luego la Granada se quejaba mucho de la actuación arbitral, como lo has visto, y más en particular la última acción de Manu. Yo creo que nos falta.
Bueno, se levanta y ahí esa falta no la van a pitar nunca. Y si es, no te la van a pitar. Ni a favor ni en contra. Vamos. Yo creo que son excusas. Nos han condicionado las faltas, muchísimo. Pero nos han condicionado las faltas porque hemos hecho faltas. O sea, no podemos hacer faltas cuando queda un segundo de posesión. No podemos hacer faltas en un rebote agarrando un tiro. No podemos hacer faltas porque no veo que no va a tocar el aro y me lanzo y me como a uno. No podemos hacer faltas. O sea, las hacemos. O sea, estamos en un nivel de errores tan alto. Eso no pasaba antes, ¿no? Ahora pasa. Las dos que te pitan que no son, que es normal que nos las pitan a todos, las dos que son, las dos que tú haces, las dos que tal, las dos que cual. O sea, es que es normal. O sea, no hay. Bueno, no he visto nada raro en el arbitraje, como nunca lo veo y no me gusta hablar y voy a parar de hablar del arbitraje, pero vamos, que quede claro que que son excusas, vamos. Si alguien las... Y desde el vestuario no hay nada. Ahora ya este partido desde el club se miraba como decisivo, pero para la hora de subir, bueno, desde el primer puesto, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que quedan seis partidos y yo creo que lo que nos debe importar no es subir o no subir, lo que nos debe importar es que vamos 3-5 en la segunda vuelta y tenemos un nivel bajísimo y así nos gana ISB la semana que viene. Eso es lo que nos debe importar. Creo que hablamos mucho de ascenso desde agosto y nadie rehuye a hablar de eso, pero lo que hay que hablar es de ISB. O sea, llevamos hablando de que hemos subido desde que el mundo es mundo. Yo no sé muy bien dónde está el ascenso o dónde no está el ascenso. Vamos a ganar a ISB y faena feta. Vamos a la semana siguiente a ganar a Lucentum y faena feta. Si vamos con el mismo enfoque que íbamos durante la primera vuelta, que no habíamos subido, ni habíamos ganado nada, ni éramos los mejores, ni ya estábamos en oro, ni esta plantilla es plantilla de playoff de oro, ni gilipolleces como estas, si vamos con ese enfoque estoy seguro de que ganamos todos de aquí a final de temporada. Seguro. Y si ganamos todos de aquí a final de temporada, no sé lo que puede pasar. Pero hay que ir con ese enfoque. Hay que ir con el enfoque de que ya, venga, con esta plantilla salís en oro, venga, con no sé qué, venga, con no sé cuántos. O sea, ISB, punto. Ya está, todos. ISB, punto. Ya demostraremos si somos los primeros o si somos los segundos. O sea, al final esto ya es un tema de que nos enfoquemos en el trabajo diario, que nos enfoquemos en el trabajo de la semana y que hagamos las cosas como las tenemos que hacer.